Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo directo de esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo, este exclusivo programa semanal vía streaming del radiestesista y terapeuta Gustavo Quiñones. Este es el único en su formato dedicado 100% a la difusión de las temáticas que hacen al uso de péndulo y a la radiestesia. Gracias por estar con nosotros, son todos muy bienvenidos a partir de este instante. Yo soy Diego Marten y como siempre tengo el enorme placer de acompañar a Gustavo en cada uno de estos capítulos. A partir de ahora, ustedes pueden comentar y compartir este live, inclusive aunque no nos estés viendo en vivo y en directo. Hoy tenemos una consigna súper interesante para seguir aprendiendo y conociendo más estos secretos que se van revelando cada semana en relación al péndulo, y para eso invitamos al anfitrión del programa desde Los Ángeles. El placer de reencontrarnos con Gustavo Quiñones. Gustavo, qué bueno verte y bienvenido. Buena semana, ¿cómo va? Buena semana, Diego. Pues muchas gracias por estar acá una vez más y tenemos un programa nuevo para las personas aquí para que sigan aprendiendo más acerca de la radiestesia y del péndulo. Cierto, y la consigna de hoy es: el péndulo se debe mover para quitar bloqueos, y esta es la consigna de hoy. Mientras más se mueva, como si fuera una hélice de helicóptero, ¿más efectivo es o no tiene nada que ver el movimiento? Mira, lo que sucede es de que muchas personas empiezan a usar su péndulo y tenemos a veces el problema de que se va moviendo muy lento el péndulo o Ujú. los movimientos son muy leves. Y entonces viene esa pregunta: ¿qué pasa si no se me está moviendo rápido? ¿O por qué Ujú. yo veo que a unas personas se le mueve muy rápido y por qué a veces no? Y aquí la pregunta es, eh, ¿por qué es la importancia de que la persona quiere ver que se está moviendo rápido o se está moviendo fuerte? Porque recordemos que el péndulo es esa cosa visual que nos está diciendo cuando algo se está moviendo en la energía que estamos haciendo. Ujú. Entonces, existe en la radiestesia, y ya lo hemos comentado en uno de los programas, lo que son los comandos. Y el Claro. comando es aquello que si yo ya detecté un bloqueo que quiero quitar, entonces voy a comandar y puedo darle a que se empiece a mover. Y una vez empieza a mover, entonces yo ya le di el impulso lo suficientemente fuerte para que el péndulo se vaya moviendo. Muy distinto a que si yo le voy a pedir que empiece a quitar el bloqueo y se puede estar moviendo muy suave, muy lento. Entonces, si Ujú. lo que quiero es que tenga ese movimiento rápido, entonces puedo iniciar ese movimiento y a pedir que el determinado bloqueo se quite o sea eliminado, corregido en una persona. Ujú. Pero ¿qué será, el movimiento o la intención lo que va a quitar el bloqueo finalmente, Gustavo? Lo que quita es la intención, Ujú. tu conexión. El péndulo es solo aquel objeto que te está diciendo que la energía se está moviendo y cuando ya se terminó ese proceso, por decir así. Y una de las cosas que sucede es que a veces la persona piensa de que, imagínate que estamos desbloqueando dos chakras de una persona Ujú. y en uno se va a mover más rápido y en el otro se va a mover más lento y se va a mover menos tiempo. A veces lo que las personas no se ponen a pensar es que en uno el bloqueo pudo haber estado más fuerte que en el otro y por lo consiguiente el péndulo no se movió tan fuerte en el segundo desbloqueo porque era Ujú. un bloqueo más ligero, por decirlo así. Entonces el péndulo no necesitó girar tanto tiempo y tan fuerte, pero al final se corrigió. Y entonces ahí es donde muchas veces empiezan a haber muchas formas, como hemos hablado. Hay tantas formas de utilizar el péndulo como radiestesistas. Ahora, lo que Ajá. sucede es que cuando empiezas a generar tu propia forma de trabajar, si cada vez la vas a estar cambiando, entonces llega un punto en el que no vas a tener un parámetro de saber cómo es que un determinado proceso lo puedes hacer y ese proceso se puede completar con efectividad. Entonces, yo lo que les invito a las personas es, si van a desbloquear, traten de desbloquear de una misma forma
por un determinado tiempo y vayan viendo resultados. Si Ajá. hay algo que no está funcionando, pues pueden ir haciendo ajustes, pero no pueden estar hoy haciendo un desbloqueo de una cosa, impulsando el péndulo y luego hacer otros sin impulsarlo y luego el tercero van a esperar a hacerlo sin el péndulo. Entonces, vale la pena que se, se rijan a una forma para que vayan viendo cuál de las formas les funciona mejor a ellos. Porque no Ujú. existe un absoluto que yo pueda decirles que se debe de hacer de tal forma, porque cada quien al Ajá. final del día va a buscar qué le funciona a ellos. Claro. Pero habría una sugerencia para principiantes, independientemente de que cada uno tenga su estilo final. La forma más fácil para principiantes sería el empezar a hacer con los comandos y que se empiece a mover. Esa Ujú. sería una forma en la cual ellos pueden ir viendo que el péndulo empieza a girar y luego empieza a perder velocidad y al Ujú. finalizar ese bloqueo, pues pueden hacer su pregunta de sí o no, si ese bloqueo ya se ha liberado y si fue así, van a recibir un sí. Si reciben un no, es que todavía tienen que seguir trabajando en el determinado bloqueo. ¿Por qué está esta idea ya impuesta, ¿no? Hace mucho tiempo, sobre todo en varios videos de YouTube, que mientras más movimiento fuerte o ligero suceda, mejor la terapia resultará? Porque recuérdate que muchas personas a veces tienen esa idea de que quien está haciendo el trabajo es el péndulo. Ujú. Entonces, cuando partimos de ese punto, que es el péndulo como tal, ese objeto que está haciendo el, el trabajo, entonces las personas esperan ver que el péndulo se mueva de determinada forma. Y ahí es donde entran también esas ideas de que van a decir, bueno, que quizás este péndulo, que es un péndulo egipcio, Ajá. quizás va a ser más efectivo a la hora de quitar bloqueos que este otro. Ujú. Y no digamos si el que voy a utilizar va a ser una bala. Entonces ahí es Claro. donde entra ese otro tema de decir, bueno, si fuera realmente mi péndulo, entonces ahí sí va a determinar mucho el, la forma, cómo voy a ir haciendo el trabajo, cómo voy a ir eh, moviéndolo, porque ya entra esa parte de pensamiento de que mientras la forma, el tamaño y cuán rápido gire, va a ser mejor un trabajo o el otro. Y Ujú. entonces ahí es donde viene la pregunta. Entonces, ¿por qué hay personas que tienen un péndulo chiquito y puede ser hechizo o incluso puede ser un simple cuarzo y con ese pueden hacer sanaciones y su péndulo no necesariamente está girando tan rápido como muchas veces las personas esperan que se esté moviendo? Ujú. Bueno, seguramente hay mucha tergiversación, ¿no? Con el paso del tiempo, con la llegada de Internet, con videos de YouTube, con diferentes escuelas o abordajes del péndulo, donde se va deformando tal vez la pureza, ¿no? Del uso del péndulo. Fíjate, hasta en algo tan simple como remover bloqueos, obstáculos. Sí, lo que sucede también es que acuérdate que muchas personas tienen la idea de que el, la persona que te está dando una determinada instrucción tiene, como quien dice, el monopolio de la verdad y es la única forma de hacer las cosas. Claro. Y si tú miras, cuando tú tienes a alguien que está haciendo un problema de matemáticas, tiene distintas formas de abordarlo y resolverlo. Al final del día es, obtienes la respuesta correcta y lograste resolver el problema. En el caso de las sesiones con el péndulo, va a ser lo mismo. Lo Ujú. importante es que le resuelvas el problema a la persona que te está llegando a consultar. Ujú. Y también quitar este mito que hablamos en una oportunidad acerca de que el péndulo no se mueve por sí solo, por arte de magia. Tú siempre das este ejemplo que si colgáramos el péndulo sobre
cualquier elemento y le diéramos órdenes, ¿no? Por sí o por no, obviamente que no se va a mover. Sí o sí tiene que haber un impulso que yo le daré al inicio. Sí, porque lo que estamos utilizando es la misma electricidad que fluye por medio de mi cuerpo Claro. y al sostenerlo en mi mano, pues van a haber esos micromovimientos que le van a dar el movimiento al péndulo. O sea que Ujú, mi mano sí se mueve, a caso contrario de que muchas personas dicen es que tienes que tener el brazo estático y no te tienes que mover porque el péndulo ujú. se va a mover solo. Claro. ¿Te ha pasado que te miran a veces al inicio, sobre todo los más escépticos, si vas a mover 1 milímetro de tu mano y ya te juzgan por eso? No, sí, eso es todo el tiempo, es una cosa constante que Claro. existe. Ujú, Incluso, por el otro lado, tú puedes ir viendo el uso que le dan distintos radiestecistas. Digamos, hay personas que van a tomar el péndulo así, hay otros que lo van a tomar así, hay otros que se apoyan, hay otros que no se apoyan. Y a la hora de que están moviendo el péndulo, hay unos que incluso se va viendo que están moviendo todo su brazo. Entonces eso para esos escépticos todavía les da más en qué pensar porque claro. piensan de que esa persona en ese momento está como completamente inmersa en una meditación y no va a pestañear. Ujú, Entonces, pero hay ujú, personas que están teniendo una conversación y pueden estar, bueno, estoy haciendo investigación y están moviendo su ujú, cuerpo y ujú. eso hace también que se mire como que estás moviendo la mano y el péndulo, pero Claro, eh, ahí sí que el que no quiera creer, no importa cómo lo hagas, siempre va a claro. decir que hay algo raro en eso. Siempre va a haber una crítica, eso es así, ¿no? Como en toda terapia holística, inclusive, no solamente con el péndulo. Estamos con Gustavo Quiñones en su programa Los Secretos del Péndulo, nueva edición. Hoy hablando acerca de mover o no el péndulo en cuanto a bloqueos y desbloqueos, limpiezas y los movimientos pertinentes, ¿no? Que sí o sí se incluyen dentro del aprendizaje. También he visto que hay otros abordajes donde se usa el péndulo, donde permanentemente el radiestesista, por sí o por no, o para chequear todo lo que ocurre durante el día, lleva consigo un péndulo tal vez de menor tenor, ¿no? Pero sí o sí lo mueve. Entonces, ¿cómo genera su respuesta para saber si, por ejemplo, el lugar donde está es acorde, si hay alguna entidad, si está canalizando bien, etcétera? Digo, ya es familiarizarse con esos micromovimientos pulsátiles que te da un sí o un no, aunque a la vista yo lo esté moviendo agitadamente. Más allá de eso, va a venir tu conexión, porque Ujú, digamos, tenemos el caso, imagínate que vas a un lugar y quieres ver si el lugar está, si es apto para que estés ahí, pero estás con miedo, estás molesto, estás con ciertas emociones que pueden ujú. hacer que no estés conectado en ese momento. Entonces, aunque le estés preguntando y el péndulo te esté dando un sí o un no, no quiere decir de que vas a recibir las respuestas correctas. Y aquí Claro. es donde viene esa parte donde muchas personas dicen, pero es que yo estaba preguntando cierto tema y ese tema cuando empecé a recibir las preguntas, todo lo que me salió fue falso. Aquí Ujú. entra, eh, tenías alguna cosa egoica a la hora de querer obtener esa Ajá. respuesta. Por el otro lado tienes cómo estabas de ánimo en ese momento. ¿Te sentías bien al momento de hacer esa investigación o estabas bajo algún tipo de presión? Porque a veces eso es lo que va a hacer de que no puedas estar conectado, que no puedas estar sereno. Y eso es lo que le decimos a las personas. Cuando vas a empezar a hacer una sesión, cuando vas a empezar a hacer una sanación, tienes que estar tranquilo, tienes que estar sereno, no puedes estar molesto, no puedes estar apurado, porque muchas personas están nerviosos en determinada situación y van a querer consultar su péndulo, pero están temblorosos, están con mucho miedo. Entonces, en ese momento no es el mejor momento para consultar a tu péndulo. Ujú. Bueno, gracias por toda esta información y está bueno que lo indiques. En el próximo bloque vamos a seguir ahondando más detalles acerca de los movimientos
del péndulo, en dónde sí, en dónde no, hoy especialmente enfocado en bloqueos y desbloqueos, limpiezas energéticas o también el hecho de percepciones de lugares o personas que quieras medir a través de este elemento. Lo haremos en el próximo segmento, Gustavo. Vamos a separarnos 10 segundos nada más de nuestra comunidad y regresamos si te parece bien. Dale. Correcto. Pausa y volvemos. No se vayan. Regresamos, terapiasconpendulo.com, el sitio oficial, si quieres conocer más de la labor de Gustavo y también poder aprender y estudiar con él radiestesia en línea en cualquier parte del mundo con sus cursos. Además, son cursos para todo público donde no se requiere, Gustavo, convertirte finalmente en un terapeuta, ¿no? Simplemente también puedo adquirir esta información para mí. Así es, muchas veces las personas piensan de que no voy a hacer un tipo de curso, no voy a entrar más en el tema porque pues no deseo dar terapias. Y a veces no, muchas de las personas que entran no necesariamente vienen con la función de ser terapeutas, es simplemente como tener una herramienta para autoconocimiento, donde de alguna forma pueden ir buscando soluciones a problemas que puedan ir teniendo en su día a día. Ok, en un ratito vamos a indicarte cómo poder sumarte a los cursos de Gustavo. ¿Cuáles son las inquietudes más comunes que has visto en tu experiencia como radiestesista en estos años al momento de que las personas vienen a comentarte cuestiones con el movimiento del péndulo? Eso que dices, no, realmente está muy mal enfocado, o están buscando información online por internet, ¿no?, de fuentes no confiables, y que realmente puede perjudicar no solamente la veracidad de las respuestas, sino también la seriedad que propone radiestesia como herramienta holística. Lo que sucede es de que muchas veces, ahorita que se está hablando mucho de la expansión de conciencia y que hay muchos temas allá afuera, a veces lo que las personas también dejan por un lado es la sencillez y el sentido común. Si yo no puedo explicarte algo de una manera sencilla, que no sea algo que vas a tener más preguntas que respuestas, entonces realmente no estoy aportándote algo. Entonces aquí es donde muchas veces las personas van a buscar un tema y nada más les dan un diagnóstico, les dan una radiografía del posible problema que tienen, pero no hay una forma de cómo solucionarlo. Entonces, cuando ustedes están utilizando, sea la herramienta de péndulo, sea un tarot, sea una oráculo de ángeles, no importa qué herramienta estén usando, pero ustedes tienen que tener claro qué es lo que quieren obtener de eso al final del día y cómo lo van a poder aplicar en su día a día. Porque de nada me sirve que me den un mensaje, pero si yo me voy a quedar con un montón de preguntas y sin saber cómo poder aplicarlo en mi día a día. Con el péndulo va a ser exactamente lo mismo. Entonces hay veces que de nada te va a servir muchas veces obtener información de ancestros, información de tu transgeneracional, si no tienes un punto de cómo lo vas a aplicar para resolver alguna situación o problema en tu vida diaria. Entonces ahí es donde tienes que tener un método, tienes que tener una forma, cómo aplicar esa información y con sentido común poder ir aplicándole y resolviendo los problemas y situaciones en tu día a día. Bueno, cuando hablabas de la incorporación de péndulo en otras terapias, que de hecho hicimos un programa, un apartado con este tópico que invito a que lo busquen aquí en la lupa de las redes sociales con el hashtag Los Secretos del Péndulo, puede ser que cuando vas a buscar un sí o un no, una respuesta de lo que sea, hayan entidades que interfieran, entidades de no luz, que interfieran en esa respuesta y que hace que volver a preguntar si estás en luz hasta tener la certeza que sí lo estás. Digo, para tener una respuesta
confiable. Y es que ahí es donde viene esa parte donde tienes que ir teniendo esa confianza de que el trabajo que has venido haciendo funciona. ¿Y de qué forma podemos ir haciendo eso? Imagínate que yo voy a venir y quiero primero saber qué productos me pueden ayudar para mejorar mi salud. Y entonces empiezo a buscar algún tipo de eh, vitaminas o suplementos y lo puedo hacer a través de las preguntas con mi péndulo, escoger qué determinado suplemento o vitamina me puede funcionar. La forma en la que yo voy a ir después testeando si esa investigación que hice con mi péndulo va a ser buena o no, es porque físicamente voy a tener que sentir algún cambio que me ayudó en algo el haber aplicado esa vitamina o suplemento que mi péndulo me determinó a través del sí, a través del no, o simplemente yendo hacia el lugar donde estaban esos frasquitos. Pero si yo no tengo esas, ahí sí que experiencias donde he podido viendo de forma de primera mano en qué me ha ido beneficiando, entonces ahí es donde muchas veces empiezan todos esos mitos también de decir, es que seguramente tenías una entidad y por eso no te dijo qué Claro. vitamina era la correcta o no. Ujú. Y aquí es donde muchas veces empiezan todos esos mitos y esas leyendas de que, es que como lo estabas usando en la Ajá, noche no hay luz. Entonces, claro. seguramente por eso también tus respuestas no fueron correctas. Y entonces aquí es donde muchas veces viene esa parte del sentido común y te digo, que tú estás en Argentina, yo estoy en California ahorita. Tenemos 4 horas de diferencia. Ujú. Imagínate que tenemos a alguien en España, tiene 9 horas de diferencia. Si yo Ajá. le hago una sesión de péndulo a esta persona, más de alguno de los dos vamos a estar en horarios de noche en algún punto. Claro. Entonces, más de alguno de los dos no vamos a estar en luz. Ujú. Entonces, si fuera así de real, que hay ciertas situaciones donde la luz del sol va a hacer que no esté en luz, entonces ahí ya como que ponemos un gran bloque donde ya no podemos ayudar en ciertas situaciones. Y entonces, más Ok. allá de eso, es cómo estoy en mi conexión, el estar en paz, el estar tranquilo, el estar sereno, tener un protocolo para conectar, una forma de hacer una meditación rápida y conectar y sentir que estás conectado en ese momento. Entonces, ya las respuestas que van a ir surgiendo a través de tu péndulo van a ser, ahí sí que un poco más apegadas a la realidad y a lo certero, porque lo estás haciendo para un propósito que va a ser para beneficio ya sea tuyo o de la persona que estás consultando. Y también, Gustavo, supongo que con la práctica y con la disciplina es de que tú te conectes con la energía también del péndulo, ¿no? Que tú seas el propio péndulo, te vayas familiarizando, no solamente ganando la confianza con el paso del tiempo y de la práctica, sino que también tengas esa seguridad que lo que estás haciendo está bien. Correcto, y fíjate que, digamos, tuvimos la experiencia con una persona que estaba en nuestros cursos. Y uno de los Ajá. ejercicios que hicimos es que vas a tener que diagnosticar el origen de un problema. Y esta persona venía y traía el diagnóstico que le había hecho a su hermana. Ujú. Pero ahí venía con que no sé cómo hacer la oración, no sé cómo hacer el desbloqueo, no sé cómo hacer la oración. Entonces, durante la clase se le ayudó a hacer esa petición y todo, y como resultado, a la siguiente semana viene y cuenta que su hermana se había sentido mejor y que los dolores que tenía habían desaparecido. Ujú. Entonces, la persona estaba así como, sí pudieron resolver el problema de mi hermana. Y yo lo que les comenté a toda la clase es, sí se pudo, porque teníamos un diagnóstico certero. Si ese diagnóstico no hubiera sido el correcto, no importa qué hubieras desbloqueado, qué hubieras hecho, ese dolor o ese problema hubiera seguido. Ujú. Entonces ahí es donde incluso esta persona que estaba iniciando,
pudo hacer un diagnóstico certero. Lo que le faltaba era esa segunda parte de tener la confianza de que iba a poder hacer la petición y el desbloqueo de eso que había encontrado. Claro. Pero conforme lo van haciendo, ahí es donde van a ir encontrando esa parte de que sí son aptos, que sí se puede y que sí está disponible para ellos el hacer sanaciones. Ujú. Fantástico y bueno, y gracias por aclararlo. Gustavo, vamos a repasar para aquellas personas que nos ven por primera vez y quieran aprender contigo radiestesia a distancia en cualquier parte del mundo, ¿cómo hacen? Pues primeramente ir al website de terapiasconpéndulo.com y ahí va a haber una sección donde dice curso en línea. El curso es 100% en línea. Van a tener 6 sesiones grupales donde ahí vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a resolver dudas y van a tener 2 lecciones que están pregrabadas con más o menos 50, 60 videos en total, donde van a ir viendo todos los protocolos, la explicación de las tablas que vamos viendo. Y en las sesiones grupales, ahí es donde realmente es donde la persona logra integrar todo lo que los videos vio y durante las prácticas seguir teniendo esa confianza que estábamos hablando ahorita precisamente de ir viendo que son capaces de hacer tanto lecturas, de hacer diagnósticos y de hacer las oraciones necesarias para hacer los desbloqueos pertinentes. Ok, bueno, para eso entonces terapiasconpéndulo.com. Este sitio está publicado aquí en la descripción de este video. Si nos estás viendo en Facebook, en YouTube, en Instagram o en TikTok, busca por favor la website y accede automáticamente para más información o registro del curso. Gustavo, como siempre, un placer verte, gran programa y gracias por este contenido y la experiencia que vuelcas en cada una de las ediciones de Los Secretos del Péndulo. No, gracias a ti por estarme acompañando cada semana, Diego, y pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Ahí estaremos contigo. Buena semana. Un abrazo grande, Gustavo. Muchas gracias a ti, Chau, chau. Así pasaba en vivo desde Los Ángeles Gustavo Quiñones para su programa Los Secretos del Péndulo. Si te gustó este live, por supuesto, comenta y comparte aunque no estés viendo este programa en vivo y en directo. Punto final para esta edición. Gracias por haber compartido otra experiencia más de Los Secretos del Péndulo. Que tengas una buena semana. Nos encontramos en la próxima edición. Chao.